Shalom a todos, bienvenidos sean a este video. Espero nuevamente estarme escuchando bien. He tenido algunos inconvenientes con el dispositivo donde hago estos temas, estas sesiones. De hecho, pues el tema que vamos a hablar el día de hoy ya lo había compartido anteriormente, solo que he tenido también problemas con el almacenamiento. Ahorita que prácticamente pues estoy iniciando para compartir videos con ustedes, compartir videos en YouTube. Voy aprendiendo poco a poco cómo está cómo es la metodología de los videos. Ahorita pues los he estado grabando, entonces por eso algunos se llegan a borrar debido al almacenamiento, que pues sí son a veces muy pesados para poder guardarlos. Más adelante, y espero pronto, investigar bien de qué manera podría empezar a hacer transmisiones en vivo para todos los que me escuchan y me prestan atención por YouTube, para que se queden guardados de una vez y ya no tener estos inconvenientes. Pero bueno, entonces esperemos primero el Eterno no surja nada en esta noche y podamos hacerlo con total normalidad. Pues bueno, shalom a todos, bienvenidos. Bienvenidos sean a esta continuidad de esta serie de videos que hemos estado teniendo, abarcando los temas de los 10 mandamientos. Ya estamos entrando prácticamente a los últimos mandamientos, a la recta final de esta serie, que hemos estado viendo pues prácticamente el contexto, primeramente el contexto bíblico, obviamente también el contexto cultural de la escritura, acerca de estos mandamientos de la Torá, y cómo estos pues repercuten a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Tienen esa importancia tal que nos ayuda a tener un mejor entendimiento, ¿no? De todo prácticamente el relato bíblico. Y es que por mucho tiempo pues esto se había quedado atrás, ¿no? Esto se había olvidado, lo habíamos nosotros quizá no tomado la importancia necesaria y hemos llegado a conclusiones equivocadas justo por esa desinformación de ese tipo de puntos. Por eso es que quise pues abarcar esta serie hablando de los 10 mandamientos de forma principal, ya que de aquí pues se van a desglosar el resto de mandamientos y pues ir avanzando desde lo básico, ¿no? Hablar de la Torá desde lo básico, de lo que ya estamos familiarizados, para más adelante pues profundizarlo y que ya tengamos una base en la cual partir y en la cual vamos a ir poco a poco teniendo entendimiento. Pues bueno, en esta noche vamos a tener el tema siguiente, el tema del siguiente mandamiento en el cual nos hemos quedado. El último video, si no mal recuerdo, hablábamos acerca del no matarás, viendo cómo justo en esa parte, ¿no? Indagándolo desde el origen, desde el punto original de las cosas, da un enfoque y un entendimiento totalmente diferente al cual nosotros estábamos acostumbrados. Las malas traducciones, las malas interpretaciones nos llegan a conclusiones erróneas. Tal sea el ejemplo, en este caso del mandamiento no matarás, que pues ya estuvimos viendo que realmente es no asesinarás. Entonces, así como ese ejemplo, por eso es que es importante realmente investigar e indagar desde la raíz etimológica de las propias palabras, la raíz contextual del texto, de la escritura, para tratar de enfocarnos de una mejor manera al sentido original que el escritor, en este caso de la Torá, por ejemplo, quería darnos a entender, sin sacar conclusiones equivocadas, llegar a interpretaciones
erróneas y que no tienen nada que ver con lo que realmente estaba escrito. Entonces ya estuvimos viendo ese mandamiento en el video anterior y hoy pues vamos a proseguir. Vamos a proseguir con el siguiente mandamiento del Decágono. Éxodo capítulo 20, verso 13. Perdón, verso 14. Dice así: no cometerás adulterio. Ese es el siguiente tema de la lista de mandamientos que hemos estado abarcando durante toda esta serie, en el cual pues vamos a profundizarnos en esta noche. Primero que nada, pues quisiera hacer una breve introducción y aclarando pues varios puntos, sobre todo para que podamos entender de una mejor manera estos temas. El primero es, como lo he dicho anteriormente, cada circunstancia es diferente. Cada momento, cada vivencia, cada situación es distinta, tiene orígenes específicos, tiene resoluciones determinadas y que pues a veces suelen ser muy complicadas, ¿no? Muy sensibles de poder tocar. Vivencias que vivimos, valga la redundancia, que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, cada uno pues tiene su propio punto de vista acerca de varios temas, de las vivencias que tienen y de las circunstancias que pasan. ¿A qué voy con esto? Que no es sino hasta que cada uno de nosotros tome realmente la batuta y tome realmente ese compromiso de acercarse a leer, a escudriñar y a aprender de la Escritura, que va a encontrar esa resolución para la pregunta, el cuestionamiento que hay en su corazón. Muchas de las veces, y eso es sin duda, Dios utiliza a personas, Dios utiliza a roes, a morés, a gente que conoce de la Escritura para poder dar un consejo, ¿no? Para poder dar una determinación y explicar acerca de alguna pregunta que tengamos de la Escritura, ¿no? De qué piensa Dios o qué dice Dios acerca de determinada situación. Pero lo que sí tenemos que tener en mente es que Dios, Él está presente hasta el día de hoy. ¿En qué se manifiesta? En su palabra. La palabra de Dios es viva, está viva hasta el día de hoy. Es lo que a mí hasta el día de hoy pues me ha impresionado cuando me acerco a leer la Escritura, a escudriñarla, que cada día se aprenden cosas diferentes. Y es que muchas de las veces está determinada la forma en la que nosotros vivimos, los acontecimientos de nuestras vidas, tienen ese enfoque en la Escritura. Cada una de las cosas que vivimos nos puede ayudar también para entender la Biblia, para poder seguir aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Entonces, ese es el punto principal en el cual tenemos que enfocarnos. Cuando hay preguntas difíciles, no estoy diciendo que haya gente preparada, como les digo, algún roé, algún moré, para responderlas. Dios utiliza esas herramientas, pero hay cosas que son aún más profundas, que son del corazón, cosas en las que solamente Dios puede llegar. Y hoy quiero decir que Dios sigue hablando, Él sigue manifestándose y Él sigue respondiendo. Aquí tenemos su palabra. Entonces, a cada uno nos corresponde tener esa convivencia o esa comunión con Dios, tanto en la oración como en en el propio estudio de la Escritura. Así vamos a poder tanto hablarle como aprender a escucharlo.
Entonces ese es el primer punto para ir aclarando lo que voy a comentar durante este tema, ¿no? Que solamente va a hablar un punto, voy a tratar de comentar cosas en general, y eso es solamente un parteaguas a lo que cada uno de nosotros tiene que seguir aprendiendo respecto a las escrituras. Y el siguiente es, tenemos que nosotros continuar, no quedarnos solamente con lo que alguien pueda decir. Y tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que pensábamos, con las cosas que decíamos y lo que habíamos aprendido respecto a Dios. Porque estamos viendo que hay muchas malas interpretaciones, lamentablemente, de la Escritura, y hoy en día se ha llegado a tal punto de juzgar erróneamente a la gente. Como dice la propia Escritura, ¿no? Se le llama bueno a lo que es malo, y a lo malo se le llama bueno. Volvemos a lo mismo por el desconocimiento que hay de la Biblia. Entonces, de hecho mismo Yeshua dijo, no tenemos que nosotros juzgar a nadie, y no se refiere a que no podemos decir nada, ¿no? Porque muchas de las veces también la gente se agarra de ahí, ¿no? Diciendo que uno no puede predicar por arrepentimiento de pecados porque no debemos de juzgar. Pero no, el punto de juzgar es cuando nosotros, obviamente se ve la maldad, estamos conscientes de que alguien está cometiendo algo incorrecto, pero que nosotros queremos ponerle el castigo, y eso no está bien, porque el único que efectúa la justicia y el decreto, que son los castigos, las retribuciones de las faltas que alguien hace, es Dios. Nosotros no somos nadie. De hecho, nosotros también cometemos faltas, y Dios es el que nos juzga en esa parte. Entonces, mucho cuidado con lo que hemos aprendido. Realmente estudiemos bien antes de dar un veredicto, ¿no? Que bueno, en primera nos tendría a nosotros que importar, o no nos tendría a nosotros que meternos, ¿no? En esa parte de que solo le corresponde a Dios. Pero también sí tenemos que ser conscientes de qué es lo que realmente estamos creyendo. La Biblia pues no es un juego, no es algo nada más para competir quién sabe más, quién sabe menos, porque nuestra alma también está de por medio. Y Yeshua dijo, juzgad con justo juicio, no según las apariencias. Y pues bueno, entonces, no cometerás adulterio. Para poder comentar y explicar este tema es necesario empezarlo desde el punto principal, que es un matrimonio, porque obviamente en esto tiene que ver este punto del adulterio, ¿no? Donde se falta, donde se quebranta ese pacto del matrimonio. Pero en primer lugar, ¿cómo se efectúa el matrimonio en la Biblia? Y es que vemos hoy en día nuestra sociedad, nuestras culturas, nuestras religiones, hay diferentes formas en las que se dice que una persona está casada. Algunos piensan que es casarse por la iglesia, ¿no? Por el sacerdote, la bendición del sacerdote, de un pastor. Otros piensan que es por firmar un papel y estás casado. O diferentes tipos de ritos, de tradiciones que se tiene más que nada, ¿no? Para considerar un matrimonio. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos comenta la Biblia acerca de cómo se puede considerar una persona, o un par de personas, en ese caso marido y mujer? Pues hay que comenzar desde el principio, hay que comenzar desde la raíz de la historia para poder comprender el resto de la escritura. Génesis capítulo 2, verso 24 dice así: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. Ahí se nos está diciendo en pocas palabras, contundentemente, cuándo se forma un matrimonio. Para Dios, ¿cuándo se efectúa un matrimonio? ¿En qué momento? Dice que cuando el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer. ¿Qué significa unirse? La Escritura luego lo dice como conocerse, unirse íntimamente, sexualmente, con su pareja. Ahí se efectúa y se concreta el pacto matrimonial, porque ¿cuál es el resultado de esa unión? La mayoría de casos, una nueva vida, y que se forma una familia, que como lo he dicho repetidamente, y espero quizá terminando esta serie sea el primer tema que comente, posterior a todos estos videos, porque es importante entender eso. El núcleo de la iglesia, de la cajal, de la congregación, del pueblo de Dios es la propia familia. Esos puntos han sido olvidados y pienso que hasta menospreciados, pero que son los más básicos, son los principales para poder entender todo, para poder entender cómo funciona el pueblo de Dios, cómo funciona la relación de Dios con nosotros, qué lugar ocupamos dentro de todo este mundo, dentro de toda esta sociedad. Si no empezamos desde lo principal, es ahí donde, como en todo, vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Es como un problema matemático. Sabemos que si en algún momento nosotros comenzamos haciendo mal la operación, el resultado va a estar mal. Y igual en la escritura, si comenzamos poniendo mal una operación, el resultado, nuestras conclusiones van a ser equivocadas. Entonces aquí estamos viendo que se nos habla de que se efectúa el matrimonio cuando se unen el hombre con la mujer íntimamente. Ahí es, en ese momento en específico, se efectúa el matrimonio, se concreta un matrimonio. Ajá. No cuando se hace algún rito, no cuando se hace alguna tradición, no cuando se firma un papel. Eso es aparte, eso es, no estoy diciendo como tal que eso esté mal, ¿no? Pero me refiero que eso es para el mundo, eso es lo que el hombre hace. Pero para Dios ahí comienza ese pacto matrimonial, en el momento de la intimidad entre una pareja. ¿Y por qué quise comenzar con esto? Justo hablando de que muchas de las veces juzgamos erróneamente y pensamos que una pareja, ¿no?, que vive, como le llamamos, en unión libre, donde no hemos visto que hayan hecho una gran fiesta, no hemos visto que se hayan firmado algún papel, no hemos visto que hayan hecho algún rito en su religión o haya sido bendecido, en este caso, por un sacerdote, pensamos que está en pecado. Pero realmente la Biblia nos habla que el matrimonio comienza cuando un hombre deja a su padre y a su madre, decide hacer una nueva congregación, un nuevo núcleo con su mujer, metiéndose con ella íntimamente, y de ahí resulta una nueva vida, una nueva criatura, un resultado que sería en ese caso el Hijo. Y ahí se forma otra iglesia, ¿no?, otro grupo. Entonces, viendo este punto, ¿cómo se efectúa realmente el adulterio? ¿Qué conlleva el adulterio si ya conocemos cómo se hace el matrimonio? Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios, el Nuevo Testamento.
Primera de Corintios. Capítulo 6, verso 18 al 20. Entonces, es necesario, pues como les digo, comenzar desde el principio, desde el núcleo, para posteriormente empezar a desglosar estos temas. Porque si estamos comenzando con una idea equivocada de que es el matrimonio para Dios, pues entonces vamos a llegar a conclusiones equivocadas y volvemos a lo mismo, a juzgar injustamente a personas que pues no están viviendo necesariamente en pecado, ¿no? Por eso es que les comentaba que es importante siempre tener cuidado respecto a qué es lo que hablamos, qué es lo que dictaminamos y qué hay en nuestro corazón. Porque si no, como dijo Yeshua, aún con una vara más rigurosa seremos juzgados nosotros. Entonces, 1 de Corintios capítulo 6, verso 18 al 20, dice: Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí vemos este punto, ¿no? Que dice huid de la fornicación. Ahora, comencemos con esta parte. Estamos hablando del adulterio y aquí encontramos otra palabra, la fornicación, que no necesariamente son lo mismo. Y es importante conocer conceptos para igual no llegar a conclusiones equivocadas. ¿Qué significa el adulterio y qué significa la fornicación? Ahorita lo voy a comentar, solamente que para que no se me pase. En este punto estamos hablando que el adulterio enfoca más puntos, ¿no? Enfoca más situaciones que puede vivir el ser humano en el ámbito matrimonial y que puede llegar a pecar. Todo lo que es la inmoralidad sexual, ¿no? Todo lo que falta o lo que falla al propio matrimonio. Entonces aquí también en este tema conlleva también la fornicación. Todo lo que el hombre hace, o lo que el ser humano hace faltando a sus votos matrimoniales y faltándole a su pareja. Aquí es donde entra el adulterio, porque vamos a ver que también existen varios tipos de adulterio, no solamente en el ámbito sexual, pero eso será más adelante. Entonces, ¿qué es el adulterio? De una manera concreta para entenderlo, es cuando un hombre se junta íntimamente con una mujer casada. Eso es el adulterio. Cuando un hombre se junta íntimamente con una mujer que ya está comprometida, ya está casada con alguien más, con otro hombre. Eso es. Y hay que prestar atención en estos términos para que no lleguemos a conclusiones equivocadas. ¿Y qué sería la fornicación? La palabra fornicación también en el original es fornelia, que eso significa, en ese tiempo significaba la persona que vendía su cuerpo, ¿no? Para sacar un beneficio. A una prostituta, ¿no? A una ramera, como también la escritura le llama. Entonces aquí nos está diciendo que tenemos que huir de eso, de todo acto inmoral sexualmente hablando. Tenemos que huir. En la escritura también se habla muchas de las veces, resistan al pecado, luchen contra. Pero en estos puntos no dice huir. ¿Por qué?
porque dentro de nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra carne, hay una semillita, podríamos llamarlo así, que nos incita constantemente, o que nos incita fuertemente, carnalmente, a la satisfacción sexual. El ser humano en esos aspectos es muy débil, muy fácil, en este caso, de caer. Ahorita lo vamos a ver más adelante cómo lo describe la propia escritura. Entonces está muy indefenso el ser humano para luchar contra este pecado. Por eso dice, huyan de la fornicación. Y es ahí donde entra este punto, ¿no? También. Hoy en día se ha perdido, lamentablemente, muchos valores que se tenían en su tiempo. Yendo con la idea equivocada, con la idea que, bueno, para mi entendimiento, para mi parecer, parece incongruente, de que es mi vida, es mi cuerpo y puedo hacer con mi vida y con mi cuerpo lo que yo quiera, lo que se me dé la regalada gana. Muchos en nuestra generación, en nuestra sociedad aún, piensan así. Ha sido distorsionado totalmente lo que es el matrimonio. Ya no se entiende, ya no se conoce de la manera original que Dios había planeado. Y no es casualidad. No es casualidad porque una de las herramientas que el enemigo utiliza para vencer es la división. La división. Y cuando en el núcleo, que sería parte principal del pueblo de Dios, que es la familia, no se entiende cómo funciona la familia, hay división, desde ahí comenzamos mal. Cuando ya hay todas esas interpretaciones, todas esas opiniones de cómo funciona un matrimonio, de cómo funciona el ámbito sexual, cuando ya no hay un enfoque concreto, todo se distorsiona y nuestra sociedad está distorsionada, muy distorsionada en ese aspecto. Dado el ejemplo que les comentaba, todos ya piensan que es su cuerpo y que pueden hacer con su cuerpo lo que sea. Es su vida y pueden hacer su vida lo que sea. Pues estamos equivocados, porque como dice aquí, en primera nuestro cuerpo debería ser el templo del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos ese privilegio de tener al Ruach, al Espíritu Santo, en nuestras vidas. Entonces, tú eres un templo. Tú podrías ser un referente, un envase para que Dios se manifieste en este mundo, para que Dios se manifieste en tu propia vida, para que alcances la luz de Dios, la paz de Él. Pero si tú, tu templo, tu vasija, la utilizas para satisfacer las necesidades carnales, para satisfacer todas esas aberraciones carnales que muchas de las veces hacemos, realmente estamos obrando para uno mismo. Y como dijo Yeshua, nuestros propios miembros podrían estar haciendo cosas para el mal. Y al final, ¿qué va a pasar? Vamos a estar con nuestro cuerpo, con nuestra vida como quisimos, pero vamos a ser echados en el fuego del infierno. Por eso, como dijo Yeshua, si tus ojos, si tus manos es ocasión de pecar,
es mejor cortarlas, porque es mejor que entres a la vida sin tus extremidades a que las tengas, a que tengas posesión de ti, a que des rienda suelta a tus concupiscencias y seas echado al fuego. Todo es pasajero en esta vida. Las satisfacciones de la carne son pasajeras. Por ejemplo, uno tiene hambre, come, se sacia y ya. Uno tiene sed, bebe, se sacia y ya. Uno cuando tiene una necesidad carnal, sexual, se acuesta y ya. Pero sabemos que en esta carne vamos a seguir con eso, ¿no? Esta carne que tiene esas necesidades. Pero que si no sabemos nosotros tener ese propio dominio de nuestro propio cuerpo, realmente no vamos a ser nunca satisfacidos de la manera correcta. Siempre vamos a estar con esa necesidad de más hasta que lleguemos a un punto donde ya hagamos cosas en contra de la propia naturaleza, cosas aberrantes. Porque así es como esto escala, ¿no? Empieza desde algo que parece inofensivo. De hecho, esta sociedad también lo maneja así. Que te explores, que te conozcas a ti, que experimentes, que disfrutes una vida sexual libre. Y no se nos lleva realmente, no se nos guía por un camino basado en estos principios bíblicos. Se nos habla de la libertad. ¿Y hasta qué punto llegamos? Zoofilia, pedofilia y puntos aún más graves. Porque no hubo esas bases, porque pensamos que todas estas ideas son retrógradas, son de otro tiempo, que ya pasaron. Ya este es un nuevo tiempo, vive y deja vivir. Pues no, esa idea nos va a llevar a la destrucción, nos va a llevar a la distorsión de todo lo que creíamos claro en esta vida. Entonces, nuestros cuerpos tienen que ser utilizados para la gloria de Dios, como lo he comentado también en otros temas. Nosotros somos una vasija. Hay vasijas para honra y vasijas para deshonra. ¿Qué tipo de vasija quieres ser tú? Tú vas a ser de una u otra forma utilizado por Dios, pero de ti depende qué tipo o qué forma quieres que Dios te utilice. ¿Qué tipo de vasija vas a ser? Si quieres ser una vasija de honra, que sea su rostro resplandeciendo en tu vida, o una de deshonra, donde en base a tu propio error, a tu pecado, Él te utilice para mostrar sus juicios, para mostrar su poder, que Él no va a dejar a nadie que se quede sin la retribución a sus propias acciones. De ti depende. No te puedes escapar de esto. Aunque muchos piensan, ¿no?, que pueden hacer con su vida lo que quieren. Pero bueno, vamos ahora al libro de Proverbios a ver qué nos dice Salomón acerca de ese tema que estamos hablando.
Y es que como acabamos de leer, ¿no? Muchos de los pecados pues son fuera del cuerpo, pero este en específico abarca nuestro interior. Y nuestro interior podría estar siendo manchado, podría estar siendo distorsionado por lo que hacemos con nuestros cuerpos. Proverbios capítulo 6, verso 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Lo que les comentaba. Corrompe su alma el que tal hace. Aparte aquí nos dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Por qué? Porque eso lo vemos hoy en día. Hoy en día nuestra sociedad, que ha querido, ¿no?, el progresismo, ha perdido la noción hasta del propio bienestar del ser humano, de uno mismo. Porque ¿qué causa el hecho de que nosotros queramos esa libertad? Nos hacemos más esclavos de nuestros propios pecados, como dijo Yeshua. Muchos no se sienten así, ¿no? Decimos, ¿cómo? ¿Cómo que yo soy esclavo? Yeshua dijo, son esclavos de sus propios pecados. Somos esclavos de nosotros mismos, pensando en una libertad. Al final nos sentimos mal, al final nos sentimos vacíos, al final nunca conocimos un amor sincero, solo un amor pasajero, una satisfacción pasajera. Pero nos autoengañamos. ¿Qué nos dice esta sociedad? Sé responsable. Ten menos de tantos hijos. Sé responsable. Utiliza preservativo, ¿no? Utiliza métodos anticonceptivos. Y aunque eso pueda sonar bonito, pueda sonar que nos va a ayudar, eso no es lo que se tiene que incentivar a la gente. Se tiene que incentivar a la responsabilidad afectiva con las personas. En la Biblia, el matrimonio no era una carga. Hoy en día realmente me sorprendo viendo películas, series, documentales, noticias, podcasts, o sea, muchos de lo que da el entretenimiento. Y hablan del matrimonio como si fuera algo malo, como si fuera una carga, como si fuera algo en lo que el ser humano no debería de meterse. Como si entrar en matrimonio fuese lo peor que puedes hacer. Conozco a amigos cercanos, familiares, que tienen ese tipo de pensamientos, que prefieren adoptar un perrito, criarlo como si fuera un niño, que realmente tener un niño. Y es que, como les digo, todos estos puntos pueden parecer reales, ¿no? Pueden parecer que, bueno, es un buen punto, ¿no? Eso es ser responsable, ¿no? Porque lo que se nos está olvidando es que estamos tratando con personas que sienten, que tienen sentimientos. Y es que hoy en día las concupiscencias, la inmoralidad sexual está tan normalizado que ni nos damos cuenta de esto. Como les digo, la fornicación, hoy en día, ¿cómo le llamamos a la fornicación? Le llamamos noviazgo, le llamamos
vida sexual activa. Y antes todavía, no estoy justificándolo obviamente, ¿no? Pero antes todavía pues se recibía una paga, ¿no? Hoy en día se hace nada más porque sí, nada más por prestigio, nada más para que no te molesten, no se moleste a que es virgen la persona. De hecho, hasta ese punto, ¿no? O sea, qué tan mal ha llegado a la sociedad que una persona virgen es algo malo, cuando en su tiempo una mujer, una jovencita que era virgen era de más alto honor, ¿no? Porque había sido cuidada, se había resguardado para su marido. Y hoy en día es un chiste. Hoy en día hasta parece que se hacen competencias de quién tiene más. Y yo creo que muchos saben de qué estoy hablando. Gente que hace retos de con cuántos hombres o con cuántas mujeres se acuesta en un día. Pero no nos... o se nos olvida que estamos tratando con seres humanos. Que la otra persona es un ser humano. Que cuando hay un acto sexual, un acto íntimo, es ese pacto que se está haciendo con la persona, de no nada más al instante, no nada más en esa satisfacción momentánea, que la estás amando a profundidad, a tal punto de que tú vas a dar la vida por ella, no solamente o por él, ¿no? No solamente en ciertos, nada más para satisfacer tus necesidades carnales. Y por ejemplo, vamos a otro punto. Gente que se junta, que comete justamente adulterio, que se junta con otra persona que ya es casada, ¿no? Y piensan que ya van a ser felices. Piensan que con eso ya van a estar bien. Pero nos autoengañamos. Por eso es que dice aquí, es falto de entendimiento. Porque la persona se autoengaña. Se autoengaña porque no entiende que si esta persona con la que se juntó ya defraudó la confianza de su pareja, ¿quién te dice que no lo va a volver a hacer contigo? No, es que me ama, es que el amor. No, eso no es amor. Cuando se hacen las cosas mal, no es amor. Es solamente está siendo utilizado, utilizada. Porque lo va a seguir haciendo. Su vida es así. Si ya defraudó, ¿quién te dice que no lo va a hacer contigo? Y es que nos engañamos, nos ilusionamos. Pensamos del amor, pero ni siquiera entendemos qué es el amor. De hecho, aquí traigo unas definiciones para que entendamos este punto. En el griego hay 3 términos que se utilizan regularmente para entender el amor. Por ejemplo, está el eros, que es el amor pasional. Es el amor carnal e impulsivo. Representa la atracción sexual. Es un sentimiento poderoso, pero a menudo efímero, si no evoluciona. Y no se me entienda mal. Obviamente la intimidad, pues ya estuvimos viendo, es el punto donde comienza el matrimonio, ¿no? Donde se unifica el pacto del matrimonio. Cuando una persona lo hace conforme a la escritura es algo bonito, es algo hermoso. Pero cuando una persona lo hace por querer dar rienda suelta a sus concupiscencias, es ahí donde llega la propia destrucción de su alma, de su ser, de su persona. O sea, pierde ese
esa esencia de sí mismo, porque se rebaja, y lo digo con mucho respeto, pero hay que hablarlo a los propios animales. Lo digo con mucho respeto, pero así es como se hace. El animal lo hace por instinto. Se supone que somos seres racionales nosotros, seres que piensan. Se supone que eso debería ser, pero a veces actuamos como animales, sin racionalidad, como dice aquí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos, mucho cuidado con lo que guardamos en nuestro corazón, y no hay que engañarnos. El adulterio rompe tanto nuestro matrimonio, rompe el matrimonio, rompe la familia, pero también a ti mismo te dañas. Porque tu alma, como dice aquí, se corrompe. Vamos a Proverbios capítulo 5, verso 3 al 9, dice así. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Sheol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Esta ilusión que muchos viven es eso, una ilusión. Algo pasajero que puede sonar bonito, como dice aquí, destilan miel. Puede ser algo que nos satisfaga, nos guste, pero al final vamos a llegar a un caos interno, donde es muy difícil salir, donde nos sentimos más solos que nunca, porque nunca hicimos lazos fuertes con la gente. Cuando una persona anda con una persona, con otra, nunca hace lazos y se siente aún más solo que nunca. Vemos a esas personas famosas que tienen a las mejores mujeres, o a las famosas que tienen a muchos hombres detrás de ellas, que han estado con muchas parejas, pero que se sienten solas, porque no han hecho lazos fuertes con alguien. Y así va a ser tu vida si continuamos dentro del pecado del adulterio. Nunca vas a conectar con alguien. Vas a terminar en la soledad interna. Vas a terminar solo. A pesar de que estés quizá rodeado de gente, te sentirás solo. Porque no hay lazos concretos. Vivirás en una ilusión. Eso no es amor. Vimos el eros, ¿no? Que es ese amor pasional. Que si no evoluciona, es efímero. Se desvanece como la arena. Pero que si una persona comienza a ese punto de poner la responsabilidad, va a llegar a una plenitud, va a sentirse bien ella misma, ¿no? Entonces está el amor eros, el amor filia también,
que es el amor fraternal. Es cuando alguien estima, ¿no? Hay una estimación, una amistad. Es un amor más tranquilo, pero como dice esa mítica canción, el querer y el amar no son lo mismo. Tú amas a las personas, y hablo de esta parte porque tenemos que entender hasta qué es el amor. Muchos hablan del amor, pero ¿qué es? Aquí hay otro término, el ágape, el amor ágape. Es un amor incondicional, el tipo de amor más elevado, desinteresado y compasivo. Se centra en el bienestar del otro. Eso es amor realmente. ¿Cómo va a haber amor, que alguien me explique, en una persona que ha traicionado a su pareja, que no sabe amar? ¿Cómo va a decir que ya está amando si ha traicionado a su propia pareja? Si no le importó dañarla, si no le importó quebrantar ese pacto, si no le importó defraudar su confianza, ¿cómo voy a pedir amor de alguien que no ama, no amó a su esposa? No te engañes, eso no es amor. Porque el amor verdadero es el que da sin recibir, el que busca el bienestar del otro. Eso es amor. ¿Cómo va a haber amor en alguien que anda de cama en cama en cama? Cuando no le importa a la persona que está ahí con él, no le importan sus sentimientos. Ellos buscan nada más satisfacer su carne. Y ya. No te dejes tratar como una ramera. Hay que tener un valor en nosotros mismos. No nos dejemos engañar. No es amor. ¿Cómo va a haber amor en alguien que golpea a su esposa? Alguien que miente. Eso no es amor tampoco. Y eso también es adulterio. Porque estás defraudando a los votos matrimoniales. De alguien que insulta a su esposa o a su esposo. Eso no es amor. Hoy en día se nos tiene ese engaño. El amor solamente es el que da la vida por sus amigos, como le dijo Yeshua. Que está dispuesto a dar la vida por el prójimo. No nos engañemos. Este mundo nos ofrece una ilusión de que es una pareja, pero ya vimos que estamos tan mal. Donde nos hablan de una libertad, de ser responsables, pero ser responsables es tener una familia, tener hijos, cuidarlos, trabajar por ellos, vivir por ellos, enseñarles de la escritura, de la palabra de Dios, para que cuando ellos crezcan en su vida diaria, también tengan esos fundamentos. Eso es amor. Porque Dios, Yahweh, es amor. Si Él no está presente, te aseguro, sin miedo a equivocarme, no hay amor. Si los principios de la propia Torah, los principios básicos de la Escritura que Dios instauró no están en ti, no están en un matrimonio, no hay amor. No hay que engañarnos.
No hay que dejarnos engañar. Vamos a Hebreos para ir terminando, cerrando este tema. Y también para que no me corte ahorita el video. Espero no se haga tan pesado. Hebreos capítulo 13. Verso 4 dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En nuestras sociedades, en nuestros gobiernos, nuestros pueblos, muchas de las veces, como les comento, estos temas no se toman de la importancia. En muchos países el adulterio no es algo que se tenga que ver en juicio. En la escritura era tal punto donde si alguien cometía adulterio, era condenado a muerte, era matado, era decretado su muerte. Entonces no es nada más cualquier cosita con la que podamos jugar, con la que podamos nosotros tomar, hacer y deshacer. No, porque dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Que no haya alguna alteración, alguna inmoralidad sexual dentro del matrimonio. Que haya una responsabilidad afectiva con la pareja. Una responsabilidad de con quién estás. Que es una persona que siente y que claro, la intimidad es importante, pero no es lo único. No es lo único. Y cuando haces las cosas conforme a la palabra, cuando te concentras en hacerlo conforme a lo que Dios dice, cuando tomas una responsabilidad de que vas a cuidarla a ella, de que vas a honrarlo a él, de que vas a proveer y de que vas a cuidar el resultado de ese matrimonio, es lo que Dios busca. Entonces, y como les digo, aquí no estamos para juzgar a nadie, sino para hablar de realidades, para que abramos los ojos de que nuestra sociedad está distorsionando todo, porque no juzgar no debemos, porque como dice aquí, los fornicarios adúlteros, Dios los juzgará. Así que si tú estás cometiendo alguna de esta falta, arrepiéntete. Arrepiéntete, pide perdón y sal de esa ilusión. Ve a tu familia, ve a tus hijos, que muchas de las veces los hijos son los que resultan más dañados dentro de los problemas matrimoniales. Muchas de las veces dicen, ¿no? Los padres, es que son problemas de adultos, pero de una otra forma también nos perjudican. Entonces ve tus hijos. Eso es lo que debería de importarte más, no una falsa ilusión de amor. No te dejes engañar. Y vamos por último a lo que el maestro, el rabino Yeshua, nos enseñó también acerca del adulterio. De qué otra manera se cuenta el adulterio. Dice Mateo capítulo 5, verso 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces estamos viendo esta parte de que no tenemos que tomar a menos nuestras acciones, que tenemos que ser radicales con nosotros mismos.
con nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Hoy en día está muy normalizado, muy distorsionado muchos puntos acerca del ámbito sexual. Podría hablar, por ejemplo, de que hoy en día se le enseña en las propias escuelas a los niños, a los jóvenes, que ellos pueden ser lo que quieran ser, ¿no? Una libertad sexual, donde se les incita ellos le dicen a explorarse, pero en realidad es a la masturbación. Y obviamente, no sé, es lo que digo, ¿no? Como la escritura dice, el adulterio es por falta de entendimiento. Ya vimos que no es solamente cuando alguien toma a una mujer íntimamente que ya está, que ya está casada. No, es cuando uno también desea con sus ojos, cuando uno desea a una mujer que ya está casada, que no es su esposa. Y hoy en día en nuestra sociedad eso está latente. Está la pornografía, ¿no? Las películas eróticas que ya parecen algo normal, algo que tiene que aparecer en todas las películas, si no, no es interesante, y se ha perdido el pudor. ¿Y qué resulta? ¿Qué ha resultado? Veamos nuestra sociedad. Muchas violaciones, muchos adulterios, destrucción de familias, destrucción de personas, asesinatos, violaciones a mujeres, niños, niñas. ¿Por qué? Por una libertad sexual. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que se apoya a estas grandes franquicias que lucran distorsionando algo tan delicado como es el matrimonio. Franquicias como las que hacen películas para adultos. Muchos dicen, ¿no? Muchas mujeres del movimiento feminista que se levantan para pedir más seguridad para las mujeres. Yo me pregunto, ¿por qué si estos movimientos son apoyados por el gobierno muchas de las veces, por grandes industrias, grandes empresas, por qué no se van a la raíz del problema? Hoy en día es fácil acceder. Un niño, por ejemplo, es fácil que desde que tiene un celular o una tablet acceda a internet con un clic a un catálogo inmenso de imágenes para adultos, de videos para adultos. Y este niño va creciendo y se le hace normal, ¿no? Porque escuchó que en la escuela hay que explorarse, escuchó que es normal, que todos lo hacen, y va creciendo y sigue viendo. Pero algo curioso pasa aquí, y es que los mismos científicos lo avalan. El punto que estamos viendo de Mateo, donde Yeshua habla de que no solamente físicamente, sino con los ojos. Los científicos avalan esta parte, ¿no? Porque dicen que cuando una persona ve una imagen pornográfica, y después de un tiempo ya no le satisface de la misma forma, porque ya el cerebro se saturó, entonces ya no es la misma satisfacción, no es la misma dopamina que daba. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que aumentar la dosis, como si fuera una droga. Muchos científicos también lo comparan con eso, como si fuera una droga. ¿Y qué pasa con este niño? Se vuelve joven, pero ya no le satisface lo mismo. Tiene que ir más para allá. Ahora ve mujer con mujer, hombre con hombre, y puede llegar a alcanzar esa misma satisfacción, ¿no?
Pero sigue creciendo este joven, sigue en eso y ya no le satisface de nuevo, sigue otra vez esa saturación. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Algo más fuerte. Y es ahí donde ya entramos a puntos que, como dice la escritura, ya es en contra de la propia naturaleza. Si ya desde el punto de ver gays o lesbianas ya es en contra de la naturaleza, ahora aún peor. Porque ya entra la zoofilia, el sadomasoquismo, o este punto, la propia pedofilia. Entonces ya la mente de este niño que accedió a estas páginas ya se distorsionó de tal manera que ya no le importa, que ya necesita esa adrenalina para poder sentir la satisfacción. Y de ahí salen estas personas que abusan de las mujercitas, que abusan de los niños. De ahí salen. Ahora sé que hay gente que pues, quizá nunca ha visto así, pero que ha vivido en ese mismo entorno, que han sido abusados y que vivieron así en una vida sexual distorsionada y que pues igual caen en esto. Vayamos al problema principal, sociedad. Vayamos al punto principal. Estamos luchando una pelea equivocada. Si realmente quieres cambiar algo, vamos por lo principal. ¿Por qué? Como les digo, si estos movimientos que según quieren ayudar a las mujeres, ¿no? A los niños, ¿por qué no se van a cerrar todas esas páginas, todas esas, a que esas empresas caigan, sean, cerrados todas esas páginas? ¿Por qué no van? Porque no les conviene. Porque salen del mismo núcleo. Porque estas grandes empresas, grandes franquicias, también invierten, también dan. Entonces, nuestra sociedad está muy mal. Y esto es solamente la punta del iceberg, lo que estoy comentando. Solamente la punta del iceberg. Y cierro con esto. Pregunto, ¿cuál fue el pecado original? ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? Para que Dios exiliara a Adán y a Eva. Y para que hoy nuestra sociedad está como está. Génesis capítulo 3, versos 6 en adelante. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Algo sucedió en el Génesis
algo pasó en ese huerto que ha causado daños a la humanidad de generación en generación, que ha destruido a grandes personas, que ha destruido reinos, que ha hecho caer imperios y que ha causado mucho dolor. ¿Qué sucedió realmente en el Génesis? Shalom, nos vemos en la próxima.